Aguanta. Buenas tardes, somos el grupo 7. Ya vamos a presentar el proyecto de dinámica del segundo parcial. En primer lugar, vamos a pasar a los objetivos. Uno de ellos es implementar el uso de software aprendido durante la carrera para evaluar parámetros de problemas con la computadora. Otro, utilizar la teoría para resolver problemas de dinámica. Y también obtener la tabla de valores por cada iteración de ángulo en el problema 15. Seguido pasamos a la introducción. Bueno, en este informe se realiza un análisis de problema propuesto por el profesor Eduardo Mendieta para el grupo 7. Y bueno, en este se desarrollará en primer lugar la serie de procesos estudiados en la clase teórica, para así obtener como consecuencia una ecuación que nos permita evaluar mediante iteraciones el ángulo de rotación. Para el desarrollo del ejercicio usamos la teoría denominada cinemática de cuerpos rígidos, donde se analiza el movimiento rotacional y traslacional como un conjunto. Para este ejemplo, se tiene un disco sólido y fijo con una barra anexada en un punto con 5 milímetros de distancia desde el eje o del disco. Este está conectándose con un pistón que presenta la particularidad de moverse en línea recta hacia adelante o hacia atrás dependiendo de la posición de la barra en un instante determinado. Entonces, pasamos al análisis del problema. Este disco se muestra con una velocidad angular constante, ¿verdad? También dice que si esta barra mide 250 de largo, hay que utilizar un software para graficar, y también tenemos los valores de teta incrementándose en 30 grados. Pasamos al marco teórico. Para el marco teórico tenemos analizar dos temas principales, que será el movimiento traslacional y el movimiento rotacional. El traslacional, como ya lo conocemos, pues se mueve dentro de los ejes simples X, Y y Z, o sea, vertical, horizontal y profundidad. Y de ahí tenemos también el movimiento rotacional. Por favor, continúa. Ya, entonces, ¿qué corresponde? Pues respecto a un eje fijo, se rota el cuerpo, y usualmente para este caso simple lo hacemos con un movimiento circular, pero puede tener cualquier otro tipo de rotaciones. Sigue, por favor, la siguiente. Muy bien, aquí podemos ver que los ejes pueden estar en cualquier parte, por ejemplo, dentro a través del cuerpo, o puede ser también lejos del cuerpo. Continúa. Claro, aquí también tenemos en cuenta que debemos pasar las revoluciones a unidades de pie radián, porque son las con las que trabajamos normalmente el sistema internacional de medidas para este tipo de cálculo. Muy bien, entonces en cuanto al desarrollo del problema, pues podemos observar, tenemos aquí la barra fija en D y también fijada en un punto B dentro del disco. Aquí pues solamente tenemos movimiento traslacional X y Y para la barra y rotacional para el disco. También la barra también tendrá un movimiento rotacional. Entonces empezamos a colocar las distancias importantes para empezar a para desarrollar los cálculos, mejor dicho. Entonces tenemos la variable C, que la conocemos, arriba en la parte de lo que respecta la distancia que va a tener de AB, será C menos AB seno de teta, ¿no? AB es la distancia que hay entre el punto B y el centro del disco. Eso nos dirá la parte horizontal, ¿no? Multiplicado por el seno de teta. Esto es entidades trigonométricas, ¿no? Funciones trigonométricas, las aplicamos para poder obtener los correspondientes componentes de X y Y en lo que respecta a distancia. La parte más pequeña, B seno de teta, es lo que está superior, la distancia que hay entre B y A horizontalmente. Luego tenemos BD coseno de beta, es el que nos da la distancia vertical respecto de la barra, ¿no? El punto D y B. Y de la misma forma tenemos la vertical de BA, AB coseno de teta, y para la parte inferior, que sería desde A de la parte vertical, y igual a BD por coseno de beta menos AB por coseno de teta. Pues. Muy bien, ya que tenemos ahora todas las distancias relacionadas en términos que conocemos, empezamos a aplicar o implementar las ecuaciones. Entonces partimos de la ecuación de Y igual a BD por coseno de beta menos AB coseno de teta, y aquí haciendo triangulación, pues despejamos la variable beta, que sería el ángulo, uno de los ángulos que vamos a necesitar más adelante y que va a estar dentro respecto a la variable teta, que es la que vamos a iterar de 0 a 360 en paso de 30. Entonces partimos de aquí, seno de beta igual a esta ecuación de aquí, C menos, etc.
la derivamos para empezar a tener lo que son movimientos circulares o angulares, mejor dicho. Entonces aquí tenemos, recordamos que la derivación respecto de teta es omega, y respecto de beta pues será el omega, o sea, rotación angular de la barra. Empezamos a despejar la rotación angular de la barra BD, que la vamos a necesitar, y con ello pues finalmente podemos despejar la variable BD. Con esta variable D, pues ahora sí finalmente podremos responder las preguntas de los literales A y B. Bueno, para este caso lo que vamos a discutir aquí será la simulación en software. Nosotros lo que utilizamos aquí fue el desarrollo del código mediante la plataforma libre de Java. En este caso, como podemos ver, para realizar esto de aquí, como se nos dijo que teníamos que hacer un incremento de 30 grados cada uno, y ahí así comenzar a sacar los valores como beta, sacar los valores como la velocidad angular de la barra BD, así mismo como la velocidad del collarín. Como podemos observar en la parte de aquí, déjenme hacerlo un poquito más, hacerle zoom. Ahí está. Entonces, como podemos observar aquí, lo que se hizo primeramente es comenzar a hacer las variables. En este caso, se dejaron de ser variables, se hicieron constantes porque ese tipo de valores no van a cambiar en lo que respecta al problema. Por lo tanto, se lo declara como final. De ahí, lo siguiente que se hace es utilizar una serie de opciones para poder comenzar a trabajar con lo que es los números pi, para que trabajar así mismo con los cosenos, seno, arco coseno, arco seno. Entonces, lo que se hace aquí es comenzamos nosotros y creamos listas donde vamos a almacenar los valores después de cada iteración. Entonces, para eso, como podemos ver aquí, nosotros utilizamos una iteración que es para el grado, donde empieza en 0, pero luego de eso se va incrementando en 30 hasta llegar hasta los 360, que sería una vuelta completa. Como podemos observar aquí, está especificado lo que se está haciendo en cada uno de los literales. Por lo tanto, luego comenzamos nosotros a hacer los cálculos, como el teta 2, que en este caso es una variable nueva, pero en realidad es la misma variable teta, pero tuvimos que convertirla a radianes, porque este tipo de software en esta parte de lo que son math, que es la librería para realizar estas operaciones, se necesita utilizar los radianes. Entonces, por eso se hizo la conversión. Luego de eso, comenzamos nosotros a calcular cada una de las variables que son los teta y coseno para tener una mejor programación y ser más eficiente. Luego tenemos aquí en la parte donde aquí es WBD, que es la velocidad angular en BD, que es una de las partes que teníamos que calcular. Luego de hacerla un redondeo para no tener tantos números, recordemos que los números se iban hasta los 5 o 6 decimales. Lo que hicimos fue redondearlo a 2 decimales o 3 en este caso, que este aquí en el 13. Luego lo que hicimos fue agregarlo a la lista que correspondía. De asimismo, finalmente tenemos la velocidad del collarín, que sería esta variable de aquí, que es la variable BD, donde ahí nosotros hicimos las ecuaciones que teníamos planteado en el desarrollo del problema para poder calcularlas. Y ahí también mismo lo agregamos a otra lista. Finalmente, ahora lo que nosotros necesitamos hacer es poder conseguir lo que es los ángulos donde la velocidad del collarín se hace 0, por lo tanto se repite el mismo código de arriba, solo que en este caso nosotros utilizamos un condicional para ver si está entre valores de 0.009, o sea que esté entre valores de que 0.009 sería la frontera superior y menos 0.009 sería la frontera inferior. Por lo tanto, tenemos aquí en nuestros análisis de resultados, podemos ver aquí el incremento, podemos ver la velocidad angular, la velocidad del collarín y los áreas por los cuales se hace 0. Para el análisis de resultados, como podemos observar en los resultados obtenidos, la velocidad angular se comporta de forma sinusoidal debido a sus resultados van desde el lado negativo al lado positivo y viceversa. Podemos puntualizar que como cada 180 grados de velocidad alcanza su máximo valor positivo o negativo, por otro lado, las velocidades de BD no guardan relación con la variable analizada, porque si podemos ver, cada vez que se aumentaba los 180, en la velocidad angular era donde alcanzaban los mayores picos de velocidad, pero aquí es distinto, los mayores picos de velocidad son en el ángulo 210 y 240. Y en los valores que dan 0, en este caso para la velocidad del collarín, tienen relación, son muy cercanos, pero en lo que es centésimas, en el ángulo 150 y en el ángulo 311.
Pasamos nosotros a las conclusiones. En conclusión, utilizamos la plataforma libre llamada Java para poder recrear el código con el cual obtendríamos las iteraciones. Se utilizó la SOS4, como se pudo ver, para ir evaluando conforme iba acumulándose el valor del ángulo. En concreto, utilizamos las ecuaciones de velocidad angular de conversión RPM de radianes por segundo, así como también sus suelos diferenciales para obtener relación de velocidad con sus respectivas aceleración angular. Y finalmente se obtuvo una tabla genérica con las siguientes etiquetas como columnas, ángulos, velocidad angular, velocidad del collarín y velocidad por la cual se hace cero la velocidad. Muchísimas gracias.